Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles en ACM Canal 54. Parece que es un tema ya pasado, lo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Lo que dijo el presidente de México está en su lugar. Una privatización bancaria que nos dejó una deuda de 3 billones, con B, billones de pesos, que todavía se paga al día de hoy. Nos cargó a cuestas a los mexicanos, mexicanas y mexicanos, pues una deuda para rescatar al sistema bancario, al sistema financiero, que porque era la única manera de salir de una crisis. Existe en ese sexenio, para los que son jóvenes, de Ernesto Zedillo Ponce de León, muchas cosas más. Está el caso Acteal, la economía nunca se recuperó, fue una devaluación brutal, el error de diciembre, atribuido a Salinas, pero que fue de Zedillo, una situación que nunca se dilucidó, que nunca quedó clara. Ernesto Zedillo Ponce de León es recordado como expresidente de México por dos cosas. Una de ellas, privatizar los ferrocarriles nacionales de México y luego irse a trabajar a esa empresa. Un sueldo y unas ganancias multimillonarias. Es un milloneta, hombre. Es un potentado económicamente hablando. Esos son los egresados de Harvard, egresados de Yale, los grandes, los presidentes que mejor preparados. Pues sí, pero también buenos para saquear al país. El Fobaproa hasta hoy en día se paga de 40 a 50 mil millones de pesos solo por concepto de lo que es los intereses de deuda. No tiene vergüenza al hablar de los gobiernos latinoamericanos. Lo que él llama populismo es lo que se entiende el día de hoy como los gobiernos que ven por los que menos tienen. Poquita vergüenza debiera tener, pero aparece como es el momento de elecciones, están desenterrando momias y así apareció Zedillo. Por supuesto, el presidente dijo, pues que le pregunten a Salinas quién es, lo conoce muy bien, muy bien lo conoce, si lo traicionó, y eso que era de los suyos. Zedillo fue coordinador de campaña del malogrado candidato presidencial del PRI, ¿sí? Es priista, prianistas son lo mismo. Fue coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio, él, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y después, en una jugada política de Salinas, lo puso como candidato y fue presidente. Así llegó a la presidencia de México. Pero no es todo. Esto de Zedillo tiene mucha cola que le arrastra. Venir a hablar de la pandemia cuando ni siquiera vive en este país. ¿Cuándo su gobierno benefició a los más pobres? Nunca. Luego de que el expresidente Ernesto Zedillo, dijo que América Latina tiene una ola de gobiernos populistas e ineptos que han manejado mal la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería bueno que le preguntaran al exmandatario Carlos Salinas de Gortari, ¿quién es Zedillo? Es de esperarse, un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Zedillo. Parte de lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Veracruz, donde se encuentra de gira. En lo que a mí corresponde, pues tengo muy claro que fue el que convirtió deudas privadas de unos cuantos en deudas públicas, con el Fobaproa, el señor Fobaproa hablando de honestidad y de gobiernos malos, inepto Zedillo, una deuda de 3 billones de pesos, la deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda a todo el pueblo de México. Desde entonces se tienen que destinar, fíjese, 40, 50 mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa deuda que se está heredando a las nuevas generaciones. ¿Qué otra cosa hizo? Y dijo, no voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas, voy a hablar de que fue el que privatizó ferrocarriles nacionales, el que acabó con los trenes de pasajeros, toda la historia del ferrocarril la derrumbó, desde el primer ferrocarril que hubo en México, y Zedillo los privatizó y se los entregó a 2 empresas y tuvo el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a una de esas empresas. Lo mismo hizo el expresidente Felipe Calderón y su secretario de Energía, Keisel, la misma mecánica. Forman parte de ese pensamiento neoliberal que estuvo a punto de destruir a México y la gente sabe el daño que causaron. ¿Cuál ineficacia en el manejo de la pandemia?, se preguntó el presidente. Dijo que aunque los datos de la pandemia son tristes, sirven para entender y contestar
a esos corruptos neoliberales deshonestos de lo que él dice mal manejo de la pandemia. Destacó que México está entre los 10 países con más vacunas aplicadas, porque a diferencia del gobierno de Zedillo, en este gobierno no hay corrupción y se consiguieron médicos, ventiladores, además de que no ha habido tantos muertos como en otros países. Pero no fue todo. Hubo 2 periodistas que le respondieron. Qué bueno que sale gente a responderle a este personaje de Zedillo, porque luego pareciera que nada más el presidente puede responder y que los líderes que se identifican con la Cuarta Transformación andan en sus propias grillas internas. Genaro Villamil y Álvaro Delgado le respondieron a Ernesto Zedillo por criticar a gobernantes latinoamericanos. El campeón de la empatía, qué barbaridad, qué sarcástico. También el periodista Álvaro Delgado, fue Genaro Villamil y Álvaro Delgado criticó al exmandatario y recordó el impulso que le otorgó al saqueo de empresarios, bancarios y políticos. El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León sorprendió a todos los mexicanos tras reaparecer con un mensaje durante la conferencia virtual Perspectivas Económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica. Ahí criticó a los gobernantes latinoamericanos. Durante su participación en la mesa organizada por la empresa multinacional NTT Data, el ex político del PRI lamentó que el mando de diferentes países de América Latina estén en una ola de gobernantes populistas e ineptos. Las declaraciones fueron respondidas por periodistas afines a la Cuarta Transformación, quienes desde sus perfiles de redes sociales le dieron su arreglada a Zedillo y reprobaron su manera de expresarse hacia los mandatarios en Latinoamérica. El primero en reaccionar fue Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. En un tuit se burló de la manera como el exmandatario emitió sus declaraciones y enlistó todos los errores que cometió durante su gestión, los mismos que debilitaron a México en lo social, político y económico. Ahí está, lo dice el campeón de la empatía. Ernesto Zedillo, el mismo que le dijo a un mendigo, no tengo cash, el mismo que le dejó a todos los mexicanos la deuda eterna del FOBAPROA para populistamente rescatar a la banca y luego malvenderla al extranjero. Por su parte, el comunicador Álvaro Delgado, constantemente señalado por apoyar a Andrés Manuel López Obrador y la 4T, aprovechó las redes sociales para compartir el mensaje de Zedillo y recordar que impulsó el saqueo de empresarios, banqueros y políticos. Ernesto Zedillo, quien propició el saqueo de empresarios, banqueros y políticos, cuyas multimillonaria deuda heredó a los mexicanos, critica ola de gobernantes populistas e ineptos en América Latina. Usuarios en Twitter no se quedaron callados y decidieron compartir su posición al respecto. En los tweets de Villamil y Delgado, algunos resaltaron otros errores cometidos por Ernesto Zedillo durante su sexenio, mientras que otros lo apoyaron y respaldaron decisiones como el FOBAPROA por haber sido la única vía de escape a esa crisis financiera, pero generada por ellos. A diferencia de AMLO, Zedillo no se limitó a chillar de que lo habían dejado la economía mal, sino que se puso a jalar y el cierre de 2000 la economía ya estaba recuperada, cosa que otros jamás podrán presumir, escribió K. Melina Puentes, quien se describe como economista en su perfil. Sexenio de paramilitares, Chiapas, cárteles de la droga en todo el país, error de diciembre, FOBAPROA, masacre de Acteal, dólar que subió de 3 hasta los 10 pesos, tasas de interés subieron por encima del 120% anual, etcétera, etcétera, destacó la periodista Mariana Escobedo. ¿Qué dijo Zedillo? Pues lo que ya sabemos y lo que ya le comenté. Pero no es todo, fíjese que hay siempre hay en la memoria colectiva algo para recordar a Zedillo. El Canal 14 sacó un pequeño fragmento de lo que fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Está interesante, chéquelo usted, no lo va a ver en otra parte. Sin asumir responsabilidad de los hechos, Emilio Choyfet Chemor, entonces secretario de Gobernación, dejó su cargo. Por razones personales que yo debo respetar, Emilio me ha pedido ahora su retiro de la responsabilidad que le conferí el 28 de junio de 1995. Al lamentar su decisión, no puedo sino expresar mi gratitud como presidente y como ciudadano por los valiosos servicios que él ha dado al gobierno que encabezo. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas actividades. Al presidente de México, a mi amigo Ernesto Zedillo, mi lealtad, mi admiración y mi afecto invariables. Ahí tiene usted parte de un documental muy interesante que se llama Zedillo
la segunda privatización del país. En 2012, familiares y sobrevivientes de la masacre presentaron una demanda civil en Estados Unidos contra el expresidente Zedillo por ordenar participar y conspirar para ejecutar la matanza de Acteal. ¿Sabe cuándo la tomaron en cuenta? Nunca. Estos son los personajes que hoy vienen a dar clases de moral al país y a criticar a otros gobiernos a quienes llaman populistas, ineptos, cuando la ineptitud fue a ojos vistos algo que dolió mucho a los mexicanos, mexicanas y mexicanos. Estos son los gobiernos de los dinosaurios prianistas. Estos eran los tiempos del maridaje prián, que hoy ya sin tapadera alguna, sin pudor alguno, participan en elecciones de manera conjunta junto con el PRD. Este es Ernesto Zedillo, un personaje gris, un personaje muy ligado al tema Colosio, que sin embargo nunca se llegó a dar con la verdad de ese caso. Bueno, sí hay una verdad, como toda verdad histórica del PRIAN. La hicieron, la generaron y la entregaron. Este señor entregó toda la red ferroviaria del país. ¿Y en qué nos benefició? Digo, pregunto porque yo llegué a viajar en tren de pasajeros, usted no. ¿Recuerda usted lo económico que resultaba? Digo, para los que no teníamos en ese entonces para viajar en camión, para viajar en coche, pues teníamos que tomar el tren. Pues este señor lo privatizó de golpe y porrazo y con un plumazo, así, borró lo que era la historia del ferrocarril en México. Un sistema de transporte popular, muy popular. Subsisten todavía. Voy a preparar un trabajo de las diferentes estaciones ferroviarias en la región lagunera, en Coahuila y en otras partes del país, hoy arrumbadas, hoy pues toda esa industria ferroviaria en manos de empresas privadas. Por eso querían el Tren Maya, por ahí viene. El PRIAN sabe que está contra la pared y saca sus esqueletos, como Ernesto Zedillo, a querer vendernos la misma idea de siempre. Estos dicen la verdad, nunca dijeron la verdad. No nos pueden dar atolito con el dedo. Conocemos la historia y ustedes que son más jóvenes quizás no recuerden a Ernesto Zedillo. Póngale la canción, una canción que se llama La Culebra, así se llama, y con eso se infarta, porque le va a recordar hechos que pasaron en Lomas Taurinas, sí, allá en Baja California, hace algunos años, y de los cuales pues todos salieron bien librados. Ernesto Zedillo fue parte de eso. Quizás el premio mayor por haber estado metido, no digo que sea culpable ni presunto, fue otro el responsable según las autoridades de aquel entonces, pero chéquelo, es otro más del prianato. Estos personajes creen que nos chupamos el dedo. No, sí les respondieron los periodistas, y es correcto, no se le puede permitir venir a un país que saqueó, que permitió el lucro de banqueros, de políticos, de empresarios millonarios, cargarnos una deuda de 3 billones de pesos. Y todo, que para salvar la economía, no, fue para salvar los bolsillos de esos potentados que todavía viven el día de hoy, FEMSA, quizás el grupo Lala, eran otros tiempos, pero son los mismos negocios. Kimberly Clark, sí, Altos Hornos de México, y le puedo mencionar muchos más. Así es que no nos den atolito con el dedo, no somos niños, conocemos esta historia y viene del PRIAN. Saquen sus momias, saquen sus muertos. No tienen el mayor impacto en este país, que se mueve al ritmo de cambio de la Cuarta Transformación. Amigas y amigos, para que no se nos olvide de dónde venimos, porque si no, vamos a saber a dónde vamos. Están informados, yo regreso con más información.